tal? Buenas tardes. La clase de hoy habíamos quedado que íbamos a implementar el autómata finito en C, el autómata finito como reconocedor de una cadena. Vamos a hacer dos cosas, vamos a implementarlo como reconocedor y como accionador, es decir, después vamos a ver el segundo algoritmo que lo implementa como accionador. Leemos una cadena y después retornamos, hacemos alguna acción. Por ejemplo, en este caso vamos a retornar el valor de esta cadena. Supongamos para la implementación que es el lenguaje formal de todos los números enteros en base 10 que pueden estar precedidos por un signo. Es decir, puede haber un signo más o un signo menos o nada. Y a continuación dígitos. La definición formal de este autómata es los estados que tenemos 0, 1 y 2. El alfabeto que tenemos es el signo más, el signo menos y cada uno de los caracteres, del 0 hasta el 9. El estado inicial es estado 0 y los estados de aceptación el estado 2. Es decir, en una breve descripción podemos pensar un autómata con estas características. Un estado 0 con un signo más o menos vamos a un estado 1. O desde el estado 0, que es el estado inicial, con un dígito vamos al estado 2. Del estado 1 tenemos el signo, podemos ir con un dígito al estado 2, y bueno, con el estado 2, si estamos acá, seguimos con dígitos, y seguimos en el estado 2. El estado 2 es el único estado de aceptación. Recuerden que en la implementación nosotros no ponemos el estado de rechazo, pero en la implementación no, en el dígrafo no ponemos el estado de rechazo. Cuando tenemos que hacer la implementación sí tenemos que poner el estado de rechazo porque nos quedan huecos en la matriz y no podemos tener una matriz con huecos, ¿no? Entonces tenemos un estado de rechazo. El autómata podría estar pensado con estado 0, 1 y 2, con dígito, el signo más y el signo menos. D representa cualquier dígito decimal. Bueno, dijimos, con el estado 0 vamos a 2, con el signo más o con el signo menos vamos a 1. De 1, que es el estado donde pudimos tener el signo, con un dígito vamos a 2 y no tenemos transiciones con ninguna otra cosa. No podemos tener dos signos más o dos signos menos, o un signo más y un signo menos. Y del estado 2 también, lo único que podemos tener es dígitos. Es decir, existen varios algoritmos que podemos hacer. El más simple, nosotros podemos tomar el carácter a analizar como el primer carácter de la cadena, digamos haciendo el algoritmo. El estado actual es el estado inicial del autómata, que es el estado 0 en el caso de nosotros, mientras que haya caracteres en la cadena, lo que debemos repetir es determinar el nuevo estado. Recuerden que en el autómata finito las filas representan los estados y las columnas los caracteres que nosotros tomamos. El elemento que está en la intersección de fila y columna es, en el caso del autómata finito, el estado al que se llega a través de consumir el carácter que está en la columna partiendo del estado que está en la fila. Es decir, si entramos en el estado 0 y un dígito, el estado de llegada es el estado 2. Entonces, mientras que haya caracteres en la cadena, determinar el nuevo estado en función del estado en el que estamos y el carácter que está consumido. Bueno, vamos a ver a qué estado vamos. Y después actualizar el carácter a analizar, es decir, ir al próximo carácter de la cadena. Si el último estado el último estado actual es un estado final, entonces la cadena procesada será una palabra del lenguaje. Caso contrario, no. Digamos, esto lo que estoy diciendo es lo siguiente: si yo leo el carácter 1, en todo caso accedemos al estado 2, luego el carácter 2 seguimos en el estado 2 y luego carácter 3 seguimos en el estado 2. Aquí tenemos 123 que es reconocido por este lenguaje. Bueno, podemos tener más, con el más vamos al estado 1, con el carácter 1 vamos al estado 2, bueno, hacemos 2 y 3, seguimos en el estado 2. O podemos tener menos, vamos al estado 1, con el 1 vamos al estado 2, con el 2 y con el 3. Estas son palabras que son aceptadas por este lenguaje. Si en cambio nosotros tuviéramos, por ejemplo, menos, o mejor dicho, sí, bien digo, menos 1, 2, menos, venimos acá, 1, 2, 2, y algún signo, por ejemplo, menos o más. Bueno, no es una palabra aceptada por este lenguaje. Las otras sí. Bueno, pero estas cuestiones simples de los autómatas nosotros ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora simplemente la implementación. Entonces,
el primer carácter a analizar es el primer carácter de la cadena. El estado actual de autómata es estado inicial y estado cero. Mientras haya caracteres en la cadena, repetimos con un ciclo de repetición, mientras, ¿no? O determinar el nuevo estado actual, que depende del estado de llegada, partiendo del estado en el que estamos en la fila y el carácter que construimos con la columna. Actualizamos, es decir, leemos el próximo carácter. Nosotros acá podemos trabajar con dos alfabetos. Los efectos de simplificar, yo voy a trabajar con un alfabeto reducido, que se supone que la cadena, que la cadena dato para la formación está constituida solamente por caracteres válidos. No vamos aquí a analizar si existen otros caracteres de los que no están contemplados. Estamos trabajando con un alfabeto reducido. Desde luego que la implementación de esto correspondería entonces verificar antes si la palabra tiene un conjunto de caracteres reducidos. Esa función simple de verificar esa cadena, se la dejo para ustedes. Es una función simple. Alguna otra función también le voy a dejar para que ustedes puedan desarrollar. Entonces el alfabeto, asumimos un alfabeto reducido. Se asume también que existe una función cuyo prototipo es int columna int. Ustedes conocen lo que significa prototipo. A esta altura tienen aprobado algoritmos de estructura de datos, así que conocen lo que es un prototipo. Y esta función determina el número de columnas de la tabla de transiciones a que le corresponde cada carácter de la cadena. La función que vamos a hacer es palabra, retorna 1 si la cadena pertenece al lenguaje y 0 en caso contrario. La codificación puede ser la siguiente. Bueno, veamos. Int es palabra, const char asterisco cadena. ¿Qué estamos diciendo acá? Ustedes ya lo saben, pero lo repito. Int es el valor de retorno de la función. Recuerden ustedes, las funciones pueden retornar un escalar, pueden retornar un struct o pueden retornar un puntero. En este caso retorna un escalar, un entero. Es palabra, es el nombre de la función. Digamos, recibe un puntero a char, que es el inicio de la cadena en la cual estamos invocando la función. El inicio de la cadena es el argumento al cual estamos invocando la función. La categorizamos esto como const, de modo tal que no podemos hacer alguna modificación en la cadena. Y la tabla de transiciones tenemos que implementarla en una matriz, en este caso. En la matriz habíamos dicho que tenemos los caracteres reducidos, así que no tenemos otro carácter, ¿no? Lo validamos antes. Bueno, 2, 1, 1, 2, 2 era la matriz que nosotros teníamos aquí. Lo que le agregamos fue una fila más con el estado de rechazo. Y todos aquellos huecos que teníamos en la tabla de transiciones del autómata, dado que el estado de rechazo no lo dibujamos en el dígrafo, todos esos huecos los direccionamos al estado de rechazo. Bueno, desde ahí desde luego que nos salimos, ¿no? Tabla de transiciones, fíjense aquí, la tabla de transiciones también está categorizada de algún modo con un modificador que es static. Digamos, esto es que, como sabemos, cada una de las variables locales propias de cada una de las funciones se vuelven a reinicializar cada vez que invocamos a la función. Si esta función tenemos que invocarla varias veces y esta variable, esta cadena, no queremos que se pierda su valor cada vez que termina la función, podemos declararla como un static. Este es el calificativo. El calificativo de const, para no modificar la cadena que viene, el codificativo de static es simplemente eso, para que permanezca más allá de la aplicación, que no se pierda o que no se pierda la variable. Fíjense también que una matriz, como en este caso, podemos inicializarla entre un valor, entre una llave de apertura y una llave de cierre. Cada una de los elementos de las columnas, cada columna entre una llave de apertura y una llave de cierre separado por comas, cada columna entre una llave de apertura y una llave de cierre separado por comas, y cada elemento de la columna separado por comas. Entonces, en la primera posición tiene 2, después tiene 1, después tiene 1, tiene 2, tiene 3 y todos estos valores. Entonces, las comas separan cada una de las listas. En este caso, acá comienza el valor de la matriz, acá termina la matriz, y cada una de las filas entre una llave de apertura y una llave de cierre. Una apertura. Así que estamos, en ese caso, definiendo e inicializando una matriz. Bueno, empezamos con el algoritmo, que decimos es muy simple. Estado actual es un entero.
es el estado 0, es el estado inicial. Bueno, tenemos un entero sin signo, i igual a 0, que es el índice con el cual nosotros vamos a recorrer la cadena. Y tenemos in carácter, cadena sub 0. El carácter que está en la primera posición de la cadena, el primer carácter, es el carácter que nosotros vamos a analizar. Recorremos mientras que no hayamos llegado al valor centinela de finalización de la cadena. Bueno, ahí tenemos que calcular el estado actual. El estado actual es el valor que corresponde a la tabla de transiciones según el estado en el que estamos y el carácter que nosotros consumimos. Estado actual pasa a ser el valor que está en la tabla de transiciones que tiene dos índices, el estado actual, el estado del que perdimos, y la columna cuyo carácter estamos consumiendo. Es decir, si consumimos, por ejemplo, un dígito y el estado actual es 0, vamos a 2. Si el estado actual es 0, que estamos aquí, y consumimos el signo más, vamos a 1. Si el estado actual es 0, estamos aquí y consumimos el signo menos, también vamos a 1. Es decir, el estado actual pasa a ser el valor que está en la tabla de transiciones según la fila en la que estamos, que lo determina el estado actual en el que del que partimos, y la columna del carácter que consumimos. Bueno, ahí calculamos el carácter. Vamos al próximo carácter, es el elemento el siguiente elemento de la cadena. Recuerden, este es un operador de preincremento. Preincrementamos y contenemos en carácter el valor que está en esta cadena sub i. De algún modo, en algún momento terminamos cuando se llega al final de la cadena, cuando se alcanza el valor centinela de barra 0. Bueno, y ahí nos fijamos, si el estado en el que estamos es un estado 2, único estado de aceptación, retorna 1, lo contrario retorna 0. Otro comentario que quiero hacer respecto de esto, que ya lo hemos visto nosotros también, es que no es necesario en este caso el else, ¿no? Ustedes recuerden, si el estado actual es un estado 2, bueno, retornamos 1, salimos. Y si estamos aquí, es que no ocurrió esto, así que en todo caso retorna 0. El único estado en el que hay algo que la cadena es reconocida es si el estado es el estado 2. Así lo habíamos hecho nosotros en nuestro algoritmo. Esto está hecho con el alfabeto reducido. El alfabeto reducido. Acá tienen toda la implementación, que como ven la implementación es absolutamente simple. Yo lo que les voy a pedir a ustedes que hagan esta implementación o que hagan la implementación no con el alfabeto reducido, sino qué cambios le pueden hacer ustedes si el alfabeto que utilizamos es el alfabeto ampliado. Bueno, veamos, nosotros agregamos aquí como estado de rechazo el estado 3. Si nosotros antes de alcanzar el final de la cadena sabemos que estamos en el estado 3, no tiene sentido seguir recorriendo la cadena. Por lo cual podemos pensar un segundo algoritmo que a lo mejor nos puede resultar un poco más rápido. Primero, el carácter a analizar es el primer carácter de la cadena, igual que antes. El estado actual, el autómata es el estado inicial, igual, sin ningún tipo de modificación. Ahora, el ciclo de repetición que nosotros hacemos, mientras haya caracteres en la cadena, y el estado actual no es el estado de rechazo. Porque si el estado actual, que antes no lo controlaba, es el estado de rechazo, ¿para qué seguir estando? Lo único que podemos cambiar en este algoritmo es que podemos salir antes si podemos detectar que el estado de rechazo es anterior. Bueno, determinar el nuevo estado actual, de la misma forma que lo determinamos antes, actualizar el carácter. Y si el último carácter, el último estado actual es un estado final, entonces la cadena pertenece al lenguaje. Caso contrario, no pertenece al lenguaje. Si nosotros implementamos esto en C, tenemos int, es palabra 2 en este caso, el mismo criterio para la tabla de transiciones. Int, estado actual, lo mismo que hicimos antes, unsigned, int, y el elemento con el cual nosotros vamos a recorrer las cadenas, int carácter, cadena sub 0. Recuerden, ¿no? Los caracteres es una caso particular, es decir, de los enteros, es un entero, ¿no? El primer carácter. Y acá lo único que hacemos es el while, mientras que no hayamos llegado al fin de la cadena, mientras que el carácter leído no sea la señal de que hemos alcanzado el final del carácter, y estado actual
diferente de 3. Estado actual puede ser 1 o 2. En todo caso, 1 no es estado de rechazo, 2 tampoco es estado de rechazo, más aún, 2 es estado de aceptación. Entonces, estado actual diferente de 3. El único estado que tenemos de rechazo es el estado 3. Bueno, y acá verificamos lo mismo, sin demasiada complicación. Si estado actual es igual a 2, bueno, estado final, que es el estado final, retorna 1, y si no, retorna 0. Los dos algoritmos son simples, insisto, yo les voy a pedir que hagan la implementación con la tabla de transiciones, utilizando cualquier otro carácter, que hagan con una tabla de transiciones con un conjunto de caracteres ampliado. Digamos, la tabla de transición responde a esto. Les dejo a ustedes esto. Lo otro que podemos hacer es el autómata finito como accionador, es decir, que produzca acciones según el estado en el que está. Fíjense, por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos nosotros haciendo. Cuando nosotros lo que ingresamos es una cadena. Nosotros ingresamos una cadena de caracteres, eso no tiene valor. Lo que hace el autómata finito es reconocer si esa cadena es, eventualmente, en el caso de este ejercicio, puede representar un número entero decimal en base 10 con signo. Lo que tenemos es una cadena de caracteres, pero no el número 123. Supongamos que ahora nosotros queremos hacer un autómata finito que, si recibe una cadena, retorne el valor de la cadena. ¿Cuál era el valor entero de esa cadena que nosotros vimos? En este caso, fíjense, yo estoy en el estado 0. Si vengo al estado 2 con un dígito, empiezo a calcular el dígito que tengo. Si voy al estado 1, acá puede ser que tenga más, que haya llegado un más o que haya llegado un menos. Bueno, el modo como para poder saber si llegó un más, el número que tengo es más 123. Si llegó un menos, el número que tengo es menos 123. Bueno, lo que podría hacer en este estado, si recibo un signo en el estado 1, la acción que puedo hacer es, si el signo es más, le pongo a signo el valor de 1, por ejemplo. Y si el signo es menos, le pongo a signo el valor de menos 1. Por lo cual después, cuando calculo la cadena, el valor de la cadena que ingreso, multiplico por signo. Si el valor fue negativo, si el carácter primero fue negativo, será menos 1, por lo cual va a dar el valor negativo. Y si fue 1, si fue más, va a ser positivo, por lo cual va a dar ese valor como positivo. Bueno, vamos a ver cómo está implementado esto, que la implementación también es muy simple, ¿no? El carácter a analizar, el primer carácter de la cadena, como hasta ahora. El estado actual del autómata es el estado inicial, mientras haya caracteres en la cadena, repetir. Determinar el nuevo estado actual, igual. Llevar a cabo la acción correspondiente, según corresponda, llegar a cabo lo que hay que hacer, y después actualizar el carácter. Si el último estado es un estado actual, entonces la cadena procesada es una palabra. En el caso contrario, no. Veamos acá. Obtener valor constante, char asterisco cadena. Un long int, que es el valor que nosotros, fíjense, el valor lo vamos a enviar nosotros por referencia. Es decir, si el valor lo enviamos por referencia, lo que tenemos es un puntero. ¿Ustedes recuerdan, no, de algoritmo, que cuando tenemos nosotros los valores por referencia, en realidad lo que es ese identificador es un puntero, no protege de modificación, es un puntero. Valor por referencia, valor por dirección, tenemos que devolver el valor ahí. Bueno, la tabla de transiciones, igual que antes, el estado inicial, igual que antes, un entero para recorrer la cadena, igual que antes. El primer carácter es el primer carácter de la cadena, igual que antes. Y acá lo que cambiamos. Auxiliar va a ser la variable que contiene el valor numérico de la cadena. Bueno, signo, que en principio vale 1. Bueno, después, si es positivo vale 1 y si es negativo valdrá menos 1. Es lo único que cambiamos. Bueno, recorremos la cadena mientras haya caracteres en la cadena. El estado actual, como vimos hace un rato, es el valor de la tabla de transiciones según el estado en el que estamos y en función de la columna del carácter que consumimos. Ahora, depende de lo que hayamos hecho. ¿Qué puede haber pasado? En función del estado actual. Si el estado actual es 1 y el carácter es igual a menos, signo es menos 1. Y hay un case, ustedes saben cómo funciona.
Si el estado actual es 1 y el carácter es menos, signo es menos 1. Y si no, signo va a quedar con su valor original, que lo habíamos asignado en 1. Así que eso resuelve el problema de ponerle más o ponerle menos. Ahora, en el estado 2, donde empezamos a calcular la cadena, fíjense, nosotros en base 10, cada vez que tenemos un elemento nuevo, lo tenemos que ir corriendo en un lugarcito. Para ir corriendo en un lugarcito, tenemos que ir multiplicando por 10. Recuerden ustedes que los caracteres, hemos dicho, son enteros. Pero el valor que tiene el carácter 0 no es el valor decimal 0. El valor que tiene el carácter 0 es el código ASCII del carácter 0. Si al valor que tiene carácter 0, que es el código ASCII del carácter 0, le restamos su mismo valor, el resultado es 0. El resultado es 0, ya no importa qué valor tiene. Si al valor del ASCII del carácter 1, dado que está al lado del carácter 0, le restamos el valor del ASCII del carácter 0, bueno, va a dar el desplazamiento que hay, es 1. Entonces fíjense, en el caso de calcular, multiplicamos 10 por el valor del auxiliar para correrlo un lugar y el valor del dígito del carácter. Es una función externa que el valor dígito retorna el carácter leído menos el ASCII, menos el valor del carácter 0. Fíjense, en un ejemplo muy simple. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la cadena es 1, 2, 3. Auxiliar vale 0 originalmente. Lee el carácter 1. Auxiliar vale 10 por lo que vale auxiliar 0. Esto vale 0. Más el ASCII de 1 menos el ASCII de 0. El desplazamiento es 1. Vale 1. Leo el carácter 2. Bueno, 1, 2, estoy leyendo 2, lo corro a un lugarcito, entonces auxiliar vale 10 por lo que valía auxiliar, que auxiliar valía 1. Bueno, 10 por 1, 10, más 2, que es el segundo carácter que leo, el carácter 2, menos el ASCII de 2, menos el ASCII de 0, 10 más 2, este desplazamiento es 2, es 12. Leo el tercer elemento y ese 12 que tengo lo tengo que multiplicar por 10. Bueno, ese 12 que tengo lo multiplico por 10, es 120. Y le sumo el carácter leído, que es 3, el ASCII de 3 menos el ASCII de 0, que es 3, ¿no? El desplazamiento que hay, bueno, es 123. Ahí sí, ahí hicimos, tenemos el valor el valor decimal de la cadena que nosotros ingresamos. Bueno, fíjense, carácter, otra vez avanzamos al carácter siguiente, accionador. Según el estado en que estamos, hacemos acciones distintas, según en el estado en que estamos. En un estado, por ejemplo, verificamos el signo, y en otro estado vamos calculando el valor, en este caso, el valor de la cadena. Al final decimos, si estado actual es igual a estado 2, el único estado de valor, al contenido de este parámetro pasado por referencia, valor, le asignamos signo, que valía 1 o menos 1 según el primer carácter, y si es un signo más, un signo menos, multiplicado por auxiliar, y retorna 1. Bueno, si esto no ocurre, retorna 0. El valor de signo no nos importa porque no lo calculó. Entonces retorna 1. Si es verdadero y es correcto, retorna 0 en caso contrario. Y si retorna 1 y es correcto, lo que hace multiplica al signo por el auxiliar. El auxiliar calculado como nosotros lo calculamos. Acá vimos entonces autómata finito como reconocedor, la implementación de autómata finito como reconocedor, la implementación de autómata finito como accionador. Es el paso previo que nosotros vamos a hacer para la implementación que ustedes van a hacer. Yo ya lo sé hacer, yo no lo voy a hacer. La implementación del autómata finito como analizador lexicográfico, que es uno de los próximos temas que nosotros vamos a ver. Recuerden también que les voy a dejar como inquietud, dado que hemos visto también el funcionamiento de la máquina de Turing, y acá se lo dejo a ustedes, la implementación de la máquina de Turing para un lenguaje particular, por ejemplo, A a la N, B a la N, C a la N. Los dejo entonces con estas inquietudes, voy a subir todo esto al blog, nos vemos el miércoles y gracias.